Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo el video. Mi nombre es Alejandro Bailón Cadena y yo voy a presentarles el tema de ley de senos. Empecemos. La ley de senos y cómo funciona y cómo se aplica. La ley de senos, como pueden ver, como pueden ver, se ocupa una fórmula, perdón por ese error. Eh, se ocupa una, se ocupa una fórmula en la que podemos ver que es A sen A, digo A enter sen A, el igual que también podemos ver B enter sen B, perdón, y C entre sen C. Esto es el ángulo A, lo que estaba arriba era el ángulo y lo que estaba abajo era el lado. Como pueden ver, o cuál es la finalidad o objetivo de la ley de senos, es encontrar en algunos ejercicios es encontrar la incógnita, y a lo que nos referimos es la pareja que nos falta. Por ejemplo, aquí siempre tenemos que tener una pareja. Tenemos la pareja del B, la pareja del ángulo B y del lado B. Pero nos pide la pareja del C, porque tenemos lado C, pero no tenemos ángulo C. Entonces, esto no es lo que tenemos, esto tenemos que hacer para encontrar el lado C. Esto es lo que necesitamos ocupar la fórmula para obtener nuestro lado C. Pero cómo vamos a aplicar la fórmula, lo veremos a continuación. Pero antes tenemos que saber cómo lo que vamos a ocupar. O sea que primero necesitamos saber en qué triángulos vamos a ocupar. Generalmente lo podemos ocupar en cualquier triángulo, menos en los no rectángulos, o como decimos, los triángulos oblicuángulos, que son como pueden ver, que son los no rectángulos. Pero sus características de estos dos triángulos de este triángulo es que tiene que tener, a veces tienen tres ángulos agudos y tres ángulos agudos, o a veces dos agudos y un obtuso. Esto es lo que es triángulos. Aquí pueden leer: ley de los senos es la relación entre los lados y los ángulos de triángulos no rectángulos, oblicuángulos entre paréntesis. ¿Cómo saber cuándo ocuparlo? ¿Cómo saber cuáles ejercicios debemos ocupar? Porque en estos hay que ocupar generalmente, aquí tenemos que saber cómo ocupar L, para cuando conocemos la longitud de los tres lados del triángulo. O sea, cuando conocemos solo los lados. Aquí tendríamos que conocer una pareja. Para que para encontrar la otra incógnita. Bueno, sería la incógnita que ustedes entienden. LAL, cuando conocemos las longitudes de los lados conectados y el ángulo del vértice que ambos conforman, por ejemplo, el lado C y A y el ángulo B. Es cuando dijimos dos lados. Aquí es como el ejercicio que les presenté anteriormente, bueno, el ejemplo que les presenté anteriormente, que era que me pedía LA, L, ya, dos lados y un ángulo. LA es lo mismo del anterior caso. En el caso de que se conozcan dos lados y un ángulo, por ejemplo, lado A y C y ángulo A. O sea, primero tenemos que saber primero va a ir el ángulo, los dos lados primero. Antes había lado primero y luego ángulo y luego lado, pero ahora, o podemos decir lado, ángulo, o como quieran decirlo, le podemos llamar también así. Pero si quieres, digamos, yo me olvidó la palabra, pero si quieres decirlo más cortito es ALA, o podría ser ángulo, lado, ángulo. Cuando se introducen los valores de dos ángulos y del lado que se encuentren entre ellos, por ejemplo, el ángulo A y B, y el lado C. No, o sea, dos ángulos y un lado. Ahora es ángulo, lado, o AL. Para cuando te conocen dos ángulos y un lado, pero este último no se encuentra entre los vértices de los ángulos conocidos, por ejemplo, ángulo A y B y lado A. O sea, aquí ya necesitamos dos ángulos primero y un lado.
Ahora aquí es lo que vimos anteriormente, lo que nos pedía. Ahora este es un ejercicio que yo elaboré. Ahora sí, este es un ejercicio 108. Nos pide, lo que nos pide es sacar el lado B. ¿Y cómo sabremos sacar el lado B? Pues necesitamos nuestra pareja, que nuestra pareja en este caso sería lado A y ángulo A. Y tenemos nuestro ángulo B. Entonces ocuparemos la fórmula que podemos ver aquí, que es la, pero únicamente y un detalle. La fórmula nunca la vamos a ocupar completa, solo vamos a ocupar una parte de ella, porque nunca la vamos a ocupar completa, porque es dependiendo de lo que queremos encontrar, dependiendo del ángulo. Y o por ejemplo, aquí generalmente no hay que poner donde yo los pongo los ángulos. Se pueden poner donde sea, pero si pones, digamos, pones aquí el B, entonces pones aquí el B, tu lado B, pones aquí el ángulo B, tu lado C, perdón, sería aquí. O aquí pones ángulo A, tu lado A sería aquí. Es lo único que hay que tener en cuenta. Bueno, seguimos con el ejercicio. Aquí pueden ver de que puse en 24 entre 108 y puse aquí x entre b 33 grados. X porque aquí nuestra incógnita es lo que queremos saber y esto es del ángulo E y eso es del lado B. Y al finalizar tenemos donde ocupamos la calculadora para multiplicar y aquí le ponemos 24 por 100 por 100 por 108, digo por 130, 33 por 133 entre 100, 108, al igual es igual a 15.1, perdón. Y aquí ya tenemos aquí entonces la incógnita ya tendríamos resuelta. Nuestro lado B sería 15.1. Ejercicio de la página 121. Aquí es donde me pide que yo explique las fórmulas. Por ejemplo, ley de seno. Esto es la fórmula que expliqué anteriormente. En la que expliqué lo del ángulo A al lado C, del ángulo B al lado B y del ángulo C al lado C. Y aquí aplica lo mismo. Simplemente que las mayúsculas son los ángulos y las minúsculas son los lados. Y aquí es un ejemplo donde puse un ejemplo de cómo hay que poner los lados entre si fueran triángulos. Ley de cosenos, esta la aplicaremos en el siguiente video. Pero aquí es donde es más compleja, pero le explicaré. Aquí pueden ver la fórmula que tenemos. Suma de ángulos interiores. Aquí es cuando tenemos que sumar, como dice aquí, sumar los ángulos interiores. Y aquí puse un ejemplo de cómo lo hacemos. También lo voy a explicar más adelante. Y por último, ley de cosenos despejando el ángulo. O sea, esto vamos a verlo al del siguiente video, porque aquí yo voy a explicar cómo es despejando. Simplemente aquí sí ocupamos raíz cuadrada. Aquí ocupamos raíz cuadrada. Bueno, sin más que decir, ya acabado el video. Espero que les guste. Yo soy, como dije antes, yo soy Alejandro Bailón Cadena y me despido. Adiós.